Bueno, continuando con el análisis de los resultados de las pruebas a evaluar para avanzar en la institución educativa Santa Fe de Icotea, en el municipio de María la Baja, pues vamos a pasar, ya estuvimos viendo esta información, vamos a pasar a la parte de lenguaje o competencias comunicativas. Entonces, para el grado tercero tenemos competencias comunicativas en lenguaje, específicamente en lectura. Entonces, aquí tenemos que las competencias comunicativas tuvieron una fecha de aplicación y pues como todas las los instrumentos tienen 20 preguntas. Aquí tenemos los resultados a nivel de componente, competencia y afirmación. En este caso pues solo había comprensión lectora, no había un componente como tal. Entonces aquí tenemos 47 preguntas correctas que van a ser el 59% y tenemos 33 preguntas incorrectas que vienen a ser el 41%. En respuestas omitidas pues es cero, tanto la cantidad como el porcentaje. Bueno, acá tenemos un 59% de porcentaje de respuestas correctas, ¿sí? Entonces, las afirmaciones que se trabajan en lectura son recuperar información literal expresada en fragmentos del texto. Esto tendrá unas evidencias. La segunda afirmación es que comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita. Y por último, la tercera afirmación que asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido. Entonces, para el grado tercero, ¿verdad? Tenemos el porcentaje de respuestas correctas de acuerdo a la afirmación. Entonces, en la parte de recuperar información literal expresada en fragmentos del texto, tenemos un 78.6% de respuestas correctas. En la parte de comprender el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita, tenemos un 46.9%. Y en la tercera afirmación, donde asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, tenemos un 50% de respuestas correctas. Esto para el grado tercero. Bueno, aquí tenemos el porcentaje de respuestas correctas por evidencia. Pues sabemos que para cada afirmación pues hay unas evidencias. Entonces tenemos que para la primera evidencia de reconocer y entender el vocabulario tenemos un alto porcentaje, igual que ubicar elementos del contenido también, esto en la primera afirmación. Fíjense que ahí también están los números de las preguntas donde se evalúa tanto la afirmación y se esperan estas evidencias. También tenemos un buen resultado en la inferencia, ¿verdad?, de la intención comunicativa del enunciado, en deducir las relaciones entre los elementos y en relacionar y evaluar el texto y el contexto. Esos son pues, también tenemos pues que evaluar las ideas expresadas en un texto, es donde vemos que hay unos desempeños muy buenos, donde los porcentajes de respuestas correctas son altos. Mientras que en estas otras evidencias vemos que los porcentajes de respuestas correctas están por debajo del 50%. Ya iremos poco a poco desglosando a ver dónde están estas dificultades. Bueno, aquí hay un resumen de aplicación para las evidencias del componente, competencia y afirmación seleccionada. Entonces aquí tenemos que recupera la información literal expresada en fragmentos del texto. Aquí tenemos el ítem, no el número de preguntas dentro del cuadernillo, sino la identificación de ese ítem, el orden del ítem, la dificultad, la clave, los estudiantes evaluados y el porcentaje de respuestas correctas, incorrectas y omisiones. Entonces vamos a ver que en el porcentaje de respuestas correctas tenemos
para las muy fácil y fácil, ¿verdad? Tenemos un alto porcentaje. Mientras que para la difícil y muy difícil, los porcentajes de respuestas correctas son más bajos. Entonces es importante tener en cuenta que nuestros estudiantes están respondiendo muy bien las preguntas de esta primera afirmación, pero relacionadas con la dificultad. Entre las muy fácil y fácil las están respondiendo, pero las que ya presentan cierto grado de dificultad vemos que no las están respondiendo. Entonces fíjense que aquí hacemos la suma de estos porcentajes, lo dividimos entre el número de ítems y da un porcentaje de 78.6%, que es el que estábamos leyendo en una diapositiva anterior. Aquí tenemos la segunda afirmación, que es comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita. Fíjense que el porcentaje de respuestas correctas comparado con la anterior afirmación son más bajos, ¿sí? Y aquí fíjense que hubo dos preguntas fáciles y las demás tuvieron cierto grado de dificultad. Entonces, donde las preguntas fueron muy fáciles, ellos acertaron correctamente. Mientras que en las que presentaron un grado de dificultad, empezaron a bajar en ese porcentaje de respuestas correctas. Aquí la suma es de 375 y el porcentaje es de 46.9%, como aparece en la primera tabla o en la primera gráfica que observamos. Para la tercera afirmación, donde asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, vemos que las preguntas muy difíciles no hubo aciertos. Las muy fáciles hubo 100% de aciertos. Fácil 75%, muy difícil 25% de acierto y la fácil 75% de acierto. Entonces, interesante esto, que ellos pues están contestando correctamente algunas preguntas dentro de esta afirmación, pero las que presentan diferentes grados de dificultad ya se les va haciendo difícil, por no redundar, se les va complicando el porcentaje de respuestas correctas. Entonces aquí tenemos un 50% en el porcentaje de respuestas correctas. Para lenguaje en cuarto grado, aquí se hizo una aplicación el día 24 de mayo. Acá nos encontramos que el porcentaje de respuestas correctas fue muy bajo con respecto a las incorrectas. Entonces aquí sí hubo un grado de dificultad mayor. Entonces fíjense, 24 respuestas correctas para un 30% y unas 56 preguntas incorrectas para un 70%. Aquí el porcentaje de respuestas correctas por componente fue más bajo, 30%. Recordemos que para grado tercero fue casi el 60%. Y bueno, tenemos los mismos componentes: recuperar información, comprender el sentido local y global del texto, asumir la posición crítica sobre el texto. Bueno, aquí vemos que los porcentajes están por debajo del 35%. Entonces, fíjense que para la afirmación recuperar información literal expresada en fragmentos del texto, 25%. Para comprender el sentido local y global del texto mediante inferencias de información, por ahí un 31-32%. Y que asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, un 35% de respuestas correctas, muy bajito. Fíjense que para las evidencias, solo 2 de ellas deduce las relaciones entre los elementos y evalúa las ideas expresadas en un texto, están entre el 50 y un poco más del 50%.
De resto, todas las demás evidencias presentan porcentajes de respuestas correctas por debajo del 50%. Miremos el resumen de aplicación para las evidencias del componente competencia y afirmación seleccionada para la primera afirmación. Ahí estamos viendo un porcentaje de respuestas correctas del 100% para la pregunta 2, que fue muy fácil, ¿verdad? Mientras que las que son muy difíciles presentaron un porcentaje muy bajo de respuestas correctas entre los estudiantes que presentaron la prueba. Aquí el promedio es de 25%, como se refleja en la gráfica. Para la segunda afirmación, que es comprender el sentido local y global del texto mediante las inferencias de información implícita, tenemos también que para lo que eran las preguntas con grado de dificultad fácil, fíjense que el porcentaje de respuestas correctas sigue siendo alto, mientras que entre difícil y muy difícil es muy bajo, incluso de 0%. Aquí el porcentaje de respuestas correctas para esta segunda afirmación es de 31.25%. Y para la tercera afirmación, que asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido, vemos que presentaron, a pesar de que la prueba para esta afirmación era difícil y muy difícil, siempre lograron contestar un porcentaje moderado de respuestas correctas, aunque sigue siendo bajo. Es el más alto de las tres afirmaciones, con un 35%. Competencias comunicativas en lenguaje para el grado quinto. Bueno, aquí se hicieron dos aplicaciones, una se hizo el día 24 de mayo y otra se hizo el 27 de mayo. Por eso vamos a tener algunas inconsistencias en los porcentajes, porque hay que incluir las dos fechas donde varios estudiantes participaron, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces fíjense que para estos dos estudiantes que presentaron la prueba tenemos un 21 respuestas correctas, lo que da un 53%, y un número de respuestas incorrectas de 19, que da un porcentaje de 48. Prácticamente aquí estamos en un 50-50. Fíjense que tenemos un 53% de respuestas correctas por componente, es decir, que prácticamente la mitad de las preguntas fueron contestadas de manera correcta. Aquí tenemos unos porcentajes entre el 50 y el 60 para recuperar información literal, cercana al 40% para comprender el sentido local y global del texto, y un 30% para la afirmación, donde se asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido. Vemos que las evidencias están en su mayoría por debajo del 50%. Reconocer y entender el vocabulario y distinguir las relaciones entre las diferentes partes del texto son las que tienen mayor porcentaje de respuestas correctas, un poco más del 50%. Las demás están en el 50 o por debajo de él. Miren, para el grado quinto sigue la misma tendencia. Para esta afirmación de recuperar la información literal expresada en los fragmentos del texto, nos damos cuenta que las preguntas que son de dificultad muy fácil, el porcentaje de respuestas correctas es 100, mientras que las que presentan dificultad disminuye al 50% ese número. Aquí daría un 83.33%, pero como hay que sumarle el otro porcentaje de los estudiantes que presentaron al día siguiente, entonces por eso ese porcentaje baja.
Igual aquí para la segunda afirmación, las muy fáciles son contestadas al 100%, mientras que las muy difíciles 0% o 50% como máximo. Aquí el porcentaje es de 50%, pero al sumarle la otra aplicación baja un poco más. Y la tercera afirmación, fíjense que aquí fue muy difícil. En su mayoría solamente la pregunta 7, que era muy fácil, fue contestada al 100% correctamente. Y la que era difícil solo se alcanzó un 50% de porcentaje en respuestas correctas. Las demás todas fueron incorrectas. Entonces aquí el porcentaje también es muy bajo. Fíjense que no llegamos ni siquiera al 30% de las respuestas correctas por este componente. Esto es para la aplicación que se hizo el día siguiente, ¿sí? Entonces, al sumarle estos porcentajes, nos está dando aquellos porcentajes bajitos. Bueno, entonces ya saben, después de haber visto esta respuesta, entonces vamos a seleccionar aquellas preguntas y vamos a mirar detalladamente en las guías donde está el enunciado, donde está la afirmación, la evidencia, el estándar, el DBA, la justificación, la clave y todo eso para empezar a trabajar en nuestros planes de acción. Entonces en un próximo video continuaremos trabajando en eso. Pues muchas gracias, ¿verdad?, por este compromiso que han tenido ustedes con esta actividad y por favor sigan leyendo todo lo que tiene que ver con la interpretación de resultados, las guías, mirando los videos de la misma plataforma, entre otros. Bueno, muchísimas gracias, nos vemos en el siguiente video.